Buenos días. Vamos a presentar un video y una pequeña, y solo esta diapositiva de PowerPoint. Estamos resolviendo un tema con el audio para poder mostrar el video, así que vamos a presentar este caso primero. Mi nombre es Catalina Escobar, yo soy directora de la Corporación Macaya. En Macaya nos dedicamos a fortalecer otras organizaciones sociales y a fortalecer en general el sector social como un actor fundamental de la cooperación internacional, y desarrollamos esta plataforma web para facilitar la gestión, colaboración y cooperación del sector social, muy ligado al tema de cooperación internacional. Entonces les voy a explicar muy breve en qué consiste esta plataforma. Aquí está el enlace, ya la podrán navegar para presentar el video y ya dar pues el espacio a las conclusiones oficiales de los paneles. Entonces, Nodoka es una plataforma diseñada para organizaciones del sector social. Esto también implica proyectos sociales que nacen desde el sector público, perdón, y el sector privado, y cuenta con contenidos y aplicaciones para facilitar el conocimiento y la cooperación de este sector. Entonces cuenta en este momento con 4 grandes aplicaciones, cuenta con un directorio de organizaciones, tanto de cooperantes como de organizaciones sociales, fundaciones, corporaciones, asociaciones, etcétera. Las entidades mismas se pueden registrar y nosotros hemos ido también nutriendo este directorio. Cuenta con una aplicación para hacer mapeos de oportunidades, donde las organizaciones pueden ingresar y a través de búsquedas, según el tipo de cooperación que están buscando, el tipo de organizaciones, el tipo de recursos, unas fechas, montos, etcétera, pueden hacer mapeos de oportunidades y dentro de Nodoka, dentro de la misma plataforma, le pueden hacer seguimiento a las diferentes oportunidades y se pueden suscribir a alertas personalizadas según el tema que les interesa, pues porque este tema de la cooperación y el desarrollo es muy amplio. También cuenta con un mercado electrónico, esto es un marketplace donde las organizaciones del sector pueden poner lo que ofrecen y lo que demandan. Y este también es un espacio para que las personas ofrezcan cosas y para que también el sector público, el sector privado y la misma cooperación ponga acá lo que ofrece para el sector social. Entonces es la típica dinámica de marketplace donde hay unas ofertas y unas demandas y se encuentran en este espacio. Y finalmente hay una bolsa de empleo y de voluntarios muy ligado también a fomentar estos dinamismos en el sector social. Entonces las organizaciones también pueden publicar acá sus ofertas de empleo y las personas pueden aplicar cuando están interesadas en trabajar en sector social. Entonces esas son las 4 aplicaciones que tenemos en este momento y a futuro estaremos desarrollando aplicaciones 100% basadas en la nube, en internet, para la gestión interna de las organizaciones sociales, la gestión de beneficiarios, del impacto y de los proyectos. Y ya para terminar, hay una gran sección de contenidos donde están oportunidades de cooperación, fondos de financiación, convocatorias, organizaciones. Todos los componentes de Nodoka son buscables, filtrables, se puede suscribir alertas a RSS, que es algo un poquitico más técnico, pero para tener siempre como la información a la mano. Y tiene también una sección de actualidad con noticias y tendencias muy ligado al tema de cooperación y de desarrollo para que las organizaciones y los que estamos involucrados en este tema siempre estemos al tanto de lo que está pasando y también con información sobre las tendencias de la cooperación. Y finalmente tiene toda una sección de conocimiento con eventos, documentos, estudios, investigaciones, ofertas de formación y desarrollo profesional que vienen también no solo publicado por nosotros, sino por las organizaciones que se van suscribiendo a la plataforma, porque también es un punto de encuentro donde las organizaciones pueden ir publicando la información relacionada en este tema. Entonces esta fue una de las aplicaciones y una de las plataformas que surgió ayer en el panel 4, porque como estábamos hablando de tecnología, pues abrimos este pequeño espacio para presentarlo porque son temas pues como muy visuales. Así que los invito a que se metan a nodoka.co, que revisen, comenten. Yo estaré por acá pues el resto de la mañana por si alguien tiene preguntas. Mi nombre es Catalina Escobar y muchas gracias pues por prestar atención. Ahora les vamos a mostrar el video también de otra plataforma que se presentó ayer en el panel 4, cortico también, 1 minuto, ya para dar paso pues al panel oficial de conclusiones. Muchas gracias.
Muchas gracias. La sesión de conclusiones será moderada por el señor Rafael Grasa, presidente del Instituto Catalán de Paz, Olga Lucía Acosta de CEPAL, Jerónimo Delgado de la Universidad Externado de Colombia, Gustavo Torres, subdirector de Relaciones Internacionales de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Juan Carlos Lozano, gerente de ASAI Consultores. Le doy la palabra, por favor, al señor Grasa, entonces. Gracias. Desde aquí mismo, para no complicar la vida. En primer lugar, buenos días. Gracias a todos y todas por estar acá. Iniciamos los dos paneles finales y conclusivos, y puesto que se me ha pedido que haga de moderador, que establezca algunas conclusiones y al fin y al cabo de maestro de ceremonias, como se dice habitualmente, y soy, ya saben, un profesor y por tanto la pedagogía delante, quiero explicarles lo que vamos a hacer. En primer lugar, en esta sesión, en este primer panel, los cuatro compañeros que me acompañan, Jerónimo, Gustavo, Juan Carlos y Olga Lucía, van a presentar sintéticamente y pensando en las ideas qué pasó en cada una de las cuatro mesas paralelas, que como tenían lógicas diferentes de organización, aunque todas contaban con preguntas orientadoras, van a empezar diciendo qué hicieron y cómo. No se preocupen, van a destacar lo importante, pero todo va a ser recogido y en la página web de APC habrá las relatorías concretas y completas de cada uno de los casos, al igual que este tipo de cuestiones. Como una de las mesas era de tecnología, hemos querido dar este espacio porque hemos respetado el acuerdo de la mesa 4 dedicada a tecnologías ayer. Sepan una cuestión, como miembro de la red internacional más importante de gente que trabaja en paz y desarrollo, hace 2 días tuve 2 noticias, ya éramos 30.000 los que estábamos en la red, bárbaro, y la segunda y más importante que me impactó y que pone la claridad de lo tecnológico ahí. En el 2014 se van a superar en el mundo el número de licencias de celulares en el mundo va a superar, por primera vez, por supuesto, la totalidad de los habitantes, de los 7 millones de habitantes del planeta. 7.000 millones, perdón, de habitantes del planeta. Es decir, eso nos pone en una situación importante, única, porque efectivamente la tecnología va a ser hábil. Podría haberles explicado, porque la conozco de primera mano, la experiencia muy polémica, muy conflictual, sobre el uso del celular como instrumento de desarrollo en África, en ciertas zonas, etc. Pero eso está ahí abierto, cabe, etc. Una vez que hayamos hecho la relatoría, yo voy a abrir un espacio controlado de debate con ustedes. Va a haber un espacio de debate plenario que yo voy a moderar e intentaré 2 cosas. Una, que si se alargan demasiado educadamente les diré que les retiro el uso de la palabra, educadamente pero firmemente. Y 2, la segunda cosa que haré es intentar que se centren en algunos de los temas fundamentales para que no hablemos de cualquier otro tema. Y finalmente yo retomaré unas conclusiones generales. Se levanta este panel y pasamos al panel, digamos, de conclusión formal en el que van a estar presentes y se va a intervenir por este orden, yo mismo, que haré una serie de recomendaciones que salgan de lo que se plantea, Mónica de Grave como responsable de la Cámara de Comercio y, por supuesto, quien cerrará será la directora general de la APC Colombia, Sandra Besudo. Eso es el funcionamiento. Sin más preámbulos, por tanto, iniciamos este panel que tiene 3 momentos diferentes. Ahora con la relatoría, primero Olga Lucía Acosta, la mesa 1, la de innovación. Bueno, buenos días. Como el tiempo va a ser controlado, empezaré nomás diciendo que es un difícil rol el de ser relator porque hubo tal riqueza de ideas, de cosas nuevas, de planteamientos generosos que nos enmarcaron, que no quisiera perder ninguno, pero aún a riesgo de perder algunos y que ustedes sabrán disculparme o complementarme en su intervención, paso a relatar. No quiero iniciar sin hacer una breve mención, incluso creo que no le hace demasiado resumida para unas muy buenas presentaciones. El panel de innovación estuvo precedido
por 3 intervenciones que nos aclararon, que nos dejaron una serie de conceptos que a mi juicio, mi balance es que trataron de acotar, ¿sí?, el tema de la cooperación. A veces sentimos todos que tiene un mayor espacio, una mayor capacidad. Lo que tratamos de hacer, tanto los expositores centrales como los que estuvieron coordinando las mesas, las 4 mesas, como las mismas intervenciones, tratar de acotar en un lenguaje qué es lo que significa la cooperación. Voy a mencionar algunas de las ideas que nos dieron estos brillantes panelistas. Innovación es evolucionar, ¿sí?, y necesita además ser territorializada, construirla de un modo más participativo. No todo desarrollo, decía alguno de los panelistas, es desarrollo humano. Como la cooperación hay que entenderla como un instrumento, como un imperativo ético para construir espacios de desarrollo. Como ese desarrollo no es únicamente una visión que tenemos, son tal vez múltiples, diferentes, que deben ser flexibles para poder ser integradas. Como, por lo tanto, se requiere priorizar, ¿no? Nos mencionaban la Declaración del Milenio como un buen ejemplo de que podemos traer de ahí lecciones para lo que nos sigue en adelante, como también es necesario buscar más coherente al tiempo que se promueven experiencias novedosas, cómo se construye una gobernanza más participativa, y hay algunas ideas que les voy a mencionar al final que fueron aportadas, cómo articulamos políticas, ¿sí?, qué rol podrían jugar agencias certificadoras de buenas prácticas o de acciones que le sirvan a la gente y que la misma gente declare que han sido en su beneficio. Cómo generar mejor comunicación y cómo gestionar conocimiento. Creo que lo de gestión de conocimiento es algo que fue reiterativo. Nos compartieron también la experiencia de España y a lo largo de una presentación muy detallada, a la cual ustedes sin duda tendrán acceso y de la cual hay elementos muy importantes. Yo quiero destacar que el rol permanente de evaluación y de decir en qué puntos estamos aún fallando y cuáles nos están todavía alumbrando, cuáles son nuestros desafíos, es fundamental. O sea, los elementos críticos que hoy pensamos del sistema de cooperación que estamos construyendo en Colombia, hay que decirlos porque es la manera de seguir avanzando. España nos decía, mire, persisten desafíos, se considera insuficiente la cooperación, que es descentralizada, que hay mucha riqueza pero mucha dispersión, que hay insuficiente coordinación entre ministerios, cosa que también vamos a destacar en el caso colombiano, ausencia de un equipo directivo especializado, que me imagino Rafael con todo su conocimiento nos irá a… Y cómo, tal vez un elemento central de España, cómo transitar de una intensiva basada en recursos, de una cooperación, hacia una más centrada en conocimiento. Creo que es un elemento central, muy inspirador para que pensemos cuáles son las formas. También en sus retos, un enfoque basado en resultados, en capacidades y en gestión del conocimiento, en cooperación financiera, en diseñar mejores espacios de rendición de cuenta, en vincular y articular al sector privado, en impulsar esquemas de cooperación delegada. Fíjense esa idea tan interesante, un cooperante que tiene más acceso a un territorio podría canalizar recursos de otro cooperante que tiene probablemente sus fortalezas en otras regiones, pero no por eso no tiene interés en participar allí. Bueno, hay una serie de elementos que yo les llamo fundamentalmente, y hablaron además y coordinaron hacia Colombia temas muy específicos, la alta prioridad, por ejemplo, que es para España, los distintos fondos y las innovaciones que nos aporta el modelo español, pero sobre todo pidieron centrarnos, o por lo menos la prioridad de ese país es en la construcción de paz, en trabajar en el desarrollo agregado, en que da la cooperación internacional y en la necesidad de innovar. Hubo una gran insistencia, ahora les voy a relatar muy brevemente, en cuáles son los espacios de diálogo político. Hubo una frase particular en la que nos demoramos algunos minutos en discutir, cuáles son los nuevos instrumentos y los nuevos mecanismos. Hubo también, desde la Escuela de la Filantropía, mensajes muy interesantes. Yo rescaté algunos. ¿Sabían ustedes que Colombia es tercero
por algún ranking de una institución prestigiosa y con mucha rigurosidad en temas de voluntariado, pues la prueba es este multitudinario evento que hoy hemos tenido, en donde se nos expresan varios de esas instituciones. ¿Cómo hacer llegar la filantropía?, se preguntaba el expositor. ¿Cómo mapear las organizaciones de la sociedad civil? ¿Cómo establecer un sistema de calificación de todas las organizaciones sin ánimo de lucro? ¿Cómo cambiar la mentalidad de no donar para gastos de administración? ¿Cómo hacer alianzas? Nos preguntaban y nos recordaban también el equilibrio entre mercado y Estado y familia que tenemos que tener permanentemente dentro de las instituciones que procuramos servir. También nos hablaron maravillas, les invito a ver la presentación de las nuevas innovaciones, de cómo se aprende de los fracasos o de nuevas formas en general que tenemos. El panel de discusión de esas presentaciones se centraron específicamente con una labor de la persona que coordinó el panel, cuáles eran las propuestas específicas para Colombia. Yo les voy a resumir más adelante, pero mire, son estas. Reforma tributaria, o sea, ¿qué vamos a hacer Colombia para también traer recursos, muchos que tenemos dispersos, descoordinados y probablemente para ese desarrollo? ¿Cómo podemos hacer un plan concertado de esos recursos? En el marco del propio desarrollo empresarial, ¿cuál es el aporte? ¿Cuántos minutos me quedan, Rafael? Cada empresa, ¿cuántos? 6. Ok, perfecto. No, en eso acabo. O, por ejemplo, cada empresa con una causa social, o sea, se dieron estas ideas. En torno a la frase de si la cooperación es política, hay una gran discusión sobre ese tema. Algunos dijeron toda la discusión es política, y si no, preguntémonos en todo este camino hacia la paz, cuáles son las decisiones que tenemos que tomar, cómo están antecedidas por un gran acuerdo político en torno a cuáles son los mecanismos y los mejores caminos para llegar a ellas. Eso en cuanto a las presentaciones. No menos rico fueron todos los elementos que se trabajaron en los grupos. En los grupos, ustedes como saben, se hicieron 4 grupos con unas preguntas que intentaban mirar qué hacer frente a la reducción de los flujos de ayuda oficial al desarrollo, cómo diversificar en actores y en modalidades, cómo realizar una buena gestión del conocimiento, como preguntas orientadoras o como temas orientadores en las conversaciones. Varios temas importantes, sin duda tenía que salir nuestros problemas, como una cooperación que es demasiado centralista, desde las regiones nos dijeron no es tan centrada y no está alineada completamente con las necesidades territoriales, se requiere más pertinencia, se debe responder más a las necesidades de la gente, que no se sienten partícipes. Yo sé que se me van a quedar muchas cosas por fuera, les ruego después complementarme, pero también una gran mirada optimista de los pasos adelante que se han visto del sistema de cooperación, aun cuando existan falencias, se ve los esfuerzos por articular actores centrados en derechos humanos, porque se han empezado a establecer mecanismos incipientes de intercambio de conocimiento, incluso de transmisión de ese conocimiento hacia otras zonas, hacia otras regiones, incluso hacia otros países. ¿Cómo buscar? Otra preocupación central es cómo buscar resultados tangibles. Muchas veces no se encuentran cuáles son esos resultados, como si abriéramos un mapa muy grande de expectativas que luego, obviamente, dada la amplitud, no podemos cumplir. Hubo mucho en el tema de regalías, de la funcionalidad de los comités departamentales, en general de tema de institucionalidad. Yo les voy a hacer un resumen, yo traté de agrupar por temas, como cuáles fueron los temas recurrentes de esas mesas, o sea, relatarlos todos, pero traté de agruparlos. Espero que ustedes, los que participaron allí, se sientan conjunto con los moderadores que nos aportaron sus resúmenes aquí representados. Un tema fueron los recursos, entre los temas recurrentes, que si la renta media, que si la preocupación de cómo discutíamos fortalecer un enfoque de brechas, de que así seamos en el promedio un país de ingreso medio e incluso de desarrollo humano alto, como nos recordaban hace un momento, cómo hay que focalizar en las regiones que tienen todavía poblaciones que requieren eso. Ese es un esfuerzo que todavía en el cual todavía. El papel de la tributación.
en Colombia, se discutió muchísimo, en los fondos con objetivos específicos, probablemente de desarrollo sostenible que habría que pensar. Los fondos abiertos hoy para regalías en el país son un ejemplo, en los cuales quizás haya que trabajar y profundizar y probablemente que sean objeto de algunas reformas. Las regalías también se discutieron mucho, como todos los problemas por acceder a esos recursos, que son recursos finalmente de desarrollo. Y la cooperación, como una fuente cada vez menor de recursos, como complementaria, como tomarla y renovarla como un tema más de conocimiento. El otro tema recurrente fueron los problemas en la institucionalidad, ¿sí? Entonces, la descentralización. La descentralización, tenemos crisis en el mecanismo, a veces nos enfocamos en que es el gobierno central demasiado centralizado en sus políticas, otras veces en que las regiones no logran articular adecuadamente. En general ahí hay algo que en el país que se refleja obviamente en el sistema de cooperación. La poca o ninguna coordinación de las entidades públicas en sus políticas territoriales, la agencia de cooperación y su rol, y también cómo se expresa allí en una entidad que no es ni de decisión ni de planificación, pues todos estos problemas que son en general de una institución en el país. Algunos instrumentos, se hablaron de instrumentos también, los más tradicionales, mapas de cooperación, bancos de proyectos, mejorar las líneas de base, pero también algunas innovaciones o algunas bases de ideas muy interesantes. Repensar instituciones más globales, ¿no? Que viene además con todo lo que se viene discutiendo hacia nuestra agenda post-2015, un Consejo de Desarrollo Humano Sostenible. Nos hablaban, una comisión permanente de derecho humano sostenible, esquemas más transparentes que generen confianza entre actores, planes más concretos, sencillos y puntuales para no generar falsas expectativas, evaluaciones más participativas, sin perjuicio de aquellas muy rigurosas que necesitan los expertos para orientarlas. Pareciera que nos hiciera falta el proceso, nos recordaba Rafael. Y ya voy a terminar. Rafael, nos recordaba Rafael, más de procesos orientadas a unas preguntas como ¿cómo le cambió la vida a usted, señor, señora, persona, población, con este proyecto? Más cualitativos, incorporar mecanismos ya tradicionales de historias de vidas al conocimiento y al rediseño, evaluación y volver a empezar como hacemos las políticas públicas. También se hablaron como innovaciones de agencias certificadoras. Sí, parece que hay dispersión en el territorio, muchas agencias que no conectan siempre con la institucionalidad local y eso nos genera, o les genera a las regiones y nos genera en general al país no pocos problemas. También nos hablaron de la necesidad como innovación de alianzas más estrechas con universidades y academias y academia regional en general para la gestión del conocimiento, ¿sí? Articular también las veedurías fue otra de las… Ahora, también cómo, se preguntó mucho y aunque no haya una solución, la cooperación en cierta medida también es discontinua, entonces cómo buscar mecanismos para articular y para unir esas fases distintas, no solamente los gobiernos, que también lo son, discontinuos en sus objetivos, legítimos, pero finalmente discontinuos, y cómo resolver la representatividad en los gobiernos departamentales. Yo cerraría, para no pasarme del tiempo que me ha acordado generosamente Rafael, diciendo que esto me trajo a la mente muchas discusiones en torno al desarrollo, como que otra vez estamos centrados en un tema que no es sencillo, que es complejo, que significa articular agentes, visiones, orientaciones hacia una meta que tenemos todos y en las cuales todos somos partes, entonces cómo entender mejor ese proyecto. Yo cierro ahí, espero haber reflejado en alguna medida la rica discusión y análisis que tuvimos ayer. Muchas gracias. Gracias, Olga Lucía, y gracias al grupo por dejar, pero recuerden, priorizar significa dejar fuera. Tiene ahora la palabra Jerónimo Delgado para hablarnos de la segunda mesa paralela. Muchas gracias, Rafael. La segunda mesa correspondió a la sesión sobre cooperación sur-sur, que tenía como título Potencialidades y retos, oportunidades para Colombia y sus agentes de cooperación. Los panelistas fueron Jorge Dacaret, director ejecutivo de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile, el embajador de Uruguay en Colombia, el señor Duncan Croci, y el profesor Carlos Tazara de la Universidad de Roma Sapienza. El panel funcionó de una forma diferente, no hubo presentaciones de los panelistas, sino que los panelistas
respondieron unas preguntas predeterminadas por el moderador de la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional. Lo que voy a tratar de hacer entonces es presentarles las preguntas que se hicieron en el panel y algunos de los puntos más importantes en las respuestas de cada uno de ellos. La primera pregunta fue, ¿hay un espacio importante para la cooperación sur-sur y la cooperación triangular como aporte a los procesos de desarrollo sostenible en el mundo? Frente a eso, los panelistas empezaron hablando de la cooperación sur-sur y cooperación triangular como una moda. Es algo que todos quieren subirse, a lo que todos quieren subirse porque suena bien. Además hablan de la cooperación sur-sur y triangular como una mezcla porque se invita a los socios del norte para participar en dinámicas que habían sido del sur. Hablan de la cooperación sur-sur como un elemento que no se puede entender de forma aislada porque es complementaria a la cooperación tradicional y hicieron un énfasis y es que la ventaja de la cooperación sur-sur es que todos pueden participar en ella. Todos pueden, por pequeños que sean, ofrecer cooperación y todos pueden, por grandes que sean, recibir cooperación. Siempre basándose, claro, en el respeto de los países con los que se coopera. Además, hicieron énfasis en que la cooperación horizontal y entre pares es el enfoque que ha ganado más terreno en los últimos 10 o 15 años en el sistema internacional. Y desde Europa nos llegó el siguiente punto, y es que incluso la cooperación euro-latinoamericana, que había sido históricamente percibida como una cooperación norte-sur, ha introducido elementos de la cooperación sur-sur, porque a pesar de tener un elemento importante de financiación, se ha basado en una transmisión de experiencias y en una generación de capacidades para los países receptores. Más allá de eso, afirman que, dado el aumento de los países del número de países de renta media, aumentan también los espacios para la cooperación sur-sur y eso va a permitir un mayor desarrollo de las dinámicas sur-sur en el futuro próximo. La segunda, bueno, el otro punto es, hicieron un énfasis también en la cooperación sur-sur-sur o la cooperación sur al cubo, de tal forma que ya no es una relación bilateral, sino que tiende a incluir otro tipo, pues un mayor número de actores, llegando incluso a 4, 5, 6 o 7. La segunda pregunta hizo referencia a hasta dónde efectivamente la cooperación sur-sur apoya los procesos de desarrollo. Y en este punto hubo un debate muy grande en torno a calidad versus cantidad. Se hizo referencia, por ejemplo, a la medición del 0.7 de la OCDE. Sin embargo, afirman que la cooperación sur-sur no se puede medir con esta regla porque no funciona con dinero, sino con prácticas y experiencias. Más allá, muchas veces se puede invertir mucho dinero y no necesariamente se genera desarrollo. En ese orden de ideas, si se reemplaza la cantidad por calidad y se centra en la transferencia de experiencias para que se generen capacidades y políticas públicas, se logrará en consecuencia mejores condiciones de desarrollo. Además hablaban que hay mejores perspectivas para una cooperación horizontal basada no en el monto, sino en la capacidad, siempre respetando al otro, que fue un tema recurrente en toda la mesa, en un plano de igualdad y que vaya en beneficio de un mejor desarrollo. Hicieron referencia también a que uno de los principales retos de la cooperación sur-sur no es repetir los errores de algunos donantes de antaño en términos de utilizar la cooperación internacional al desarrollo con otros fines y tampoco asumir que la cooperación sur-sur es buena y que la cooperación tradicional es mala. Ambas pueden aprender de la otra a través de la complementariedad. Bien. La tercera pregunta hizo referencia a cuáles consideran que son los principales retos para ser un jugador importante en la cooperación sur-sur y la cooperación triangular. Empezaron afirmando que respetar y entender para qué es la cooperación es uno de los puntos principales. Al final, la cooperación sur-sur y la cooperación triangular son para que las personas vivan mejor y al respecto es importante afirmar que no hay números, sino que hay personas. Afirman también que no hay una receta única en cooperación sur-sur y triangular y que las necesidades se satisfacen entendiendo cuáles son los objetivos e intereses de los países que participan y partiendo del ejercicio de si yo me pongo en el lugar del otro y entiendo por qué está haciendo lo que hace, es decir, cuáles son sus objetivos, entonces voy a ser un buen actor de cooperación sur-sur y de cooperación triangular. Además afirmaron que por política se debe esperar que la cooperación sea en doble sentido, es decir, enfocada en la oferta y en la demanda. Siempre habría que ver qué puede ofrecer la contraparte para dignificarla, y fue otro de los elementos recurrentes, la dignificación de la contraparte, para que no se quede únicamente en un actor receptor, sino que también pueda ofrecer cooperación, para dignificarla y convertirla de receptor a donante. Más allá de eso, hablaban que es necesario intensificar el esfuerzo no solo de voluntad, sino de capacidades y de coordinación interinstitucional para pasar de una transferencia de experiencias a un desarrollo de proyectos y políticas públicas.
y afirmaban que es importante aprovechar la cooperación sur-sur para fomentar la integración regional. Hablaban que en América Latina se han hecho avances importantes y que aún hay un camino largo que recorrer frente al tema de la cooperación sur-sur. Más adelante retomamos el tema cuando hablemos de organismos regionales. La cuarta pregunta hizo referencia a ¿solo por ejercer los principios anteriormente mencionados ya avanzamos decididamente en la cooperación sur-sur o hay un conjunto adicional de elementos que se deben tener en cuenta? Y esta sección del panel se dedicó principalmente a la relación entre cooperación sur-sur y política exterior. Decían los participantes que aparte de la solidaridad hay un tema estratégico. La cooperación sur-sur es un eje de la política exterior de los países y hay prioridades que se definen desde el Ejecutivo. En consecuencia, la cooperación sur-sur depende de los temas de interés prioritario del país cooperante y de la posibilidad de implementar la cooperación sur-sur en doble vía. Además, hablaban que todos los que hacen cooperación tienen unos objetivos políticos y que todos tenemos una agenda oculta. Además de eso, hablaban que en América Latina particularmente esa agenda oculta es menos oculta y que se ha logrado un nivel en el que se pueden trabajar conjuntamente para solucionar los problemas. Sin embargo, afirmaban que la cooperación efectivamente se convierte en una herramienta de apoyo para la consecución de los objetivos nacionales y es un apoyo a lo que se está haciendo en política exterior. Posteriormente, el panel continuó con unas preguntas individuales para cada uno de los panelistas. Al doctor Dacaret, presidente de la Agencia de Cooperación de Chile, le hicieron las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los principales retos para identificar, promover y concretar en proyectos u otras acciones integrales la oferta de cooperación sur-sur de un país? ¿Qué opina de la aproximación a través de las buenas prácticas? ¿Y cuáles son las opciones de trabajo conjunto entre países en desarrollo para mejorar la cooperación sur-sur? Ahí se hizo un debate frente a la necesidad de elaborar un catálogo de oferta en cooperación y de buenas prácticas. Se habló también que países como Chile o Uruguay no han generado ese catálogo porque funcionan con base en el juicio del receptor y en cuáles son las prácticas que el receptor considera necesarias. Habló también de problemas como convencer a los ministerios y a las agencias nacionales para que brinden cooperación, porque no siempre hay una disposición de los diferentes entes del Estado para hacerlo. La necesidad de sistematizar experiencias para saber qué funcionó y qué no funcionó. Y un problema que se presenta mucho, sobre todo cuando muchos países cooperan en términos de temáticas sectoriales. Hablaban, por ejemplo, de la seguridad en América Central, donde muchos países llegan cada uno con su visión y los países receptores terminan sin saber cuál de las opciones seguir y cómo articular los procesos de cooperación entre los diferentes actores. Al embajador Croci de Uruguay le preguntaron cómo los mecanismos, organismos regionales y multilaterales pueden apoyar a fortalecer los procesos de cooperación sur-sur. Él habló entonces que los organismos regionales permiten la realización de programas conjuntos y de enfoques compartidos. En ese orden de ideas, por ejemplo, desde UNASUR o desde OEA, se puede trabajar en un enfoque de desastres naturales o se le puede dar enfoques de intereses regionales en cada uno de los diferentes organismos. Además, hizo mucho énfasis en la posibilidad que brindan esos organismos regionales para permitir un conocimiento personal, lo que él llamó el diálogo entre pasillos, que genera un desprendimiento de la estructura formal y genera además un acercamiento a nivel personal que logra unos avances mucho más efectivos y facilita acciones que no trascienden públicamente. Finalmente, al profesor Carlos Tazara se le preguntó, desde la perspectiva académica, cuáles son los atributos fundamentales para que un país avance a consolidarse como un importante jugador en la cooperación sur-sur. ¿Cuáles son, a su juicio, las principales restricciones para lograrlo? ¿Cuáles son los principales retos y opciones para integrar otros actores en la cooperación sur-sur? ¿Son la institucionalidad y los procedimientos públicos favorables a estas nuevas realidades? Su respuesta fue, no solamente la cooperación sur-sur, sino la cooperación en general se juega cada vez más en la mesa de las capacidades y los conocimientos. Hizo mucho énfasis en la necesidad de potencializar la educación superior, creando un espacio de cooperación en educación y de valorización y potencialización de las universidades en el diseño de estrategias y de cooperación como un recurso relevante para muchos temas de cooperación internacional. Dos últimos puntos. Habló de la gestión del conocimiento y afirmó que hoy en Colombia y otros países de la región existen las condiciones para apostarle a la consolidación de un grupo de profesionales que puedan trabajar en la cooperación internacional para el desarrollo con énfasis en cooperación sur-sur y que vayan más allá para apuntar a temas vinculados con tanques de pensamiento y generación de políticas públicas y desafíos para el desarrollo. Y además habló de la necesidad de trabajar cada vez más en términos de enfoque de sistema país y no en una cuestión de sur-sur.
Esto es más o menos lo que se habló. Quedan por fuera un par de preguntas del público que creo que son importantes, pero por cuestión de tiempo. Un minuto, por favor. Si les En un minuto, dos temas adicionales entonces. Frente al tema de hasta dónde la cooperación triangular apoya el fortalecimiento de la cooperación sur-sur o hasta dónde es un factor que sirve de los éxitos de la cooperación sur-sur, hubo algo que fue bien interesante y es que la cooperación triangular funciona de tres formas. Primero, hay un poco del donante usándola para entrar en una región. Dos, hay un poco de usar al donante para proyectos preexistentes y creo tal vez lo más interesante es también una manera de mantener una relación entre un país donante y un país de renta media que ya no recibe AOD, que creo que es algo interesante. Finalmente, hubo una pregunta bastante interesante desde un participante de Guainía que habló de qué alternativas se ven, por ejemplo, para la región amazónica que presenta un desarrollo incipiente en temas de cooperación, cuál es el verdadero papel que juegan las regiones en la cooperación y la cooperación sur-sur y hasta dónde llega la potencia de la cooperación fronteriza. Frente a esto contestaron, las regiones de frontera suelen ser dinámicas en términos económicos y sociales, que debe ser iniciativa de las cancillerías acercarse a las regiones de frontera, que se deben generar mesas con la población para que se propongan iniciativas en temas de salud, educación, movilidad, medio ambiente, etcétera, que debe haber políticas diferenciadas para las zonas de frontera basadas en una integración institucional y que son las autoridades las que deben propender por la integración fronteriza. Además, que la iniciativa debe partir de la región y es la región la que debe motivar a los órganos nacionales y que es muy difícil, si las regiones no vienen a golpear a tocar las puertas de los organismos nacionales, que los organismos nacionales vayan a buscarlos. Hablaron de algo que a mí me pareció interesante, que fue no solamente la distancia física, sino la distancia mental, que también existe no solo en las regiones de frontera, sino cuando uno se enfrenta a regiones no usuales en la política exterior como Asia, África, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Gracias, Jerónimo. En tercer lugar, perdón. Merece el aplauso. Doy fe porque estuve paseando por varias de las mesas de que no es tarea fácil retomar todo lo que salió porque fueron muchísimas cosas y hasta ahora tengo que felicitar a las dos personas que lo hicieron y seguro que a la gente de la participación. En primer lugar, Gustavo Torres, que era la relatoría de la mesa, a la que le agradezco especialmente porque, aunque no era la persona que debía hacerlo, por un imprevisto de última hora se ha prestado a hacerlo, lo cual tiene triple mérito. Gracias, Gustavo. No, muchas gracias. Bueno, en todo caso, contar que igual esta mesa nace de una iniciativa de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de la Cámara de Comercio de Bogotá, y pues que trabajamos conjuntamente con la Agencia Presidencial de Cooperación, en el cual básicamente lo que buscábamos era primero mirar un análisis y una mirada de lo que es el Sistema Nacional de Cooperación Internacional que coordina la Agencia Presidencial y por otro lado ver cómo el trabajo en redes puede ser una oportunidad para todas las entidades territoriales. Entonces, la finalidad de esta sesión pues era debatir sobre el valor agregado de las redes y otros mecanismos de articulación como herramientas innovadoras que ayudan a los actores del Sistema Nacional de Cooperación Internacional a construir sinergias y aprovechar las oportunidades de cooperación internacional. Básicamente esta mesa tuvo tres etapas o tres momentos. Un primer momento de contextualización, unas conferencias que fueron dadas por tres diferentes niveles: el nivel nacional, el nivel territorial y el nivel internacional. Ya les explico un poco más esto. Entonces era una primera etapa de contextualización, un panel, un conversatorio en el cual participaron actores bien interesantes y bien importantes para todo este tema de la cooperación y un trabajo en grupo. La primera parte de esta mesa tuvo una contextualización en una primera instancia por la Agencia Presidencial de Cooperación, en la cual nos planteó su reto y su desafío en dos niveles. Un primer nivel desde el orden político y desde el orden interno, nivel nacional, y es el trabajo que tienen que hacer con Cancillería, con planeación, en cuanto a la definición de lineamientos y temas de la política de cooperación del país, y otro nivel que es un nivel descentralizado en el cual entran todas las entidades territoriales, en el cual por constitución política pues tienen autonomía para desarrollar acciones de cooperación y acciones de internacionalización. Entonces un poco la Agencia Presidencial nos muestra cómo hay un gran reto
de lograr sinergias entre estos dos contextos a los cuales aborda. Aquí plantean que es importante resaltar la importancia de contribuir en la profesionalización de la acción y la contribución para construir capacidad instalada, reconocer las potencialidades de los gobiernos regionales, locales y esperar una articulación mucho más fuerte entre el gobierno nacional y las entidades territoriales. Es un reto que aún se tiene y que no es tan fácil de abordar. Un segundo contexto tiene que ver con la visión desde el territorio. Entonces vimos una primera parte, la visión nacional, su desafío de articularse con las entidades territoriales. Una segunda visión desde lo territorial, que estuvo a cargo del alcalde de Montería, en el cual nos cuenta un poco sus desafíos en términos más allá de crear una institucionalidad, de crear una oficina de relaciones internacionales, y habla mucho más allá de la necesidad de construir estrategias de internacionalización, de buscar incluso políticas públicas desde lo local que contribuyan a la internacionalización de los territorios. Esa fue una segunda visión de la mesa, y una tercera visión de esta mesa 3 tiene que ver con ese enfoque internacional. Entonces, cómo desde el mundo, el trabajo en las diferentes redes, hay una oportunidad para que los distintos territorios y los distintos actores no solo proyecten internacionalmente sus territorios, sino también consigan aliados estratégicos para el desarrollo de sus proyectos estratégicos de ciudad. Entonces, básicamente, esta era una primera parte de la mesa: contextualizar sobre la importancia del Sistema Nacional de Cooperación, contextualizar sobre la importancia de los territorios en el marco de este Sistema Internacional de Cooperación, y contextualizar también un poco sobre las oportunidades a nivel internacional en cuanto al trabajo en las diferentes redes internacionales. Después de esto tuvimos un conversatorio que va a permitir a ustedes entender un poco más la dinámica de esto, en el cual participaron Pacto Global. Pacto Global es una red que agrupa tanto organizaciones privadas como organizaciones territoriales, y que busca un compromiso mayor con los objetivos de desarrollo del milenio, básicamente. Participó ONU Hábitat, del coordinador de Colombia, Edgar Cataño, dándonos un poco su visión desde ONU Hábitat y el trabajo que tiene ONU Hábitat a través de diferentes redes. Caso Bogotá. Bogotá hace parte de la red global de ciudades seguras de ONU Hábitat. ONU Hábitat en diferentes áreas temáticas aborda el trabajo a partir de diferentes redes, y aquí es donde es un poco mostrarle a las entidades territoriales, mostrarle a los diferentes organismos las oportunidades que hay a nivel internacional en el marco del trabajo desde Naciones Unidas. Una tercera visión en este conversatorio la dio ICLEI. ICLEI es una red mundial de ciudades que aborda el tema de cambio climático. Y bueno, fue una importante participación. Y una cuarta visión fue la CECON, la Confederación Colombiana de ONGs. Básicamente, y les leo rápidamente porque me quedan 6 minutos, las conclusiones de este conversatorio. Se habló de la importancia del trabajo coordinado entre estos diferentes niveles. Ahí nosotros lo que hicimos fue incluirle un nivel más, porque está el nivel obviamente de coordinación nacional con lo territorial, pero también la importancia de ver que hay la posibilidad de una coordinación también desde el nivel internacional, y esto se puede hacer a través de las diferentes redes. Entonces, el trabajo coordinado es un elemento fundamental para el éxito de cualquier estrategia. Los mecanismos que facilitarán el trabajo asociado y la articulación en estas redes entre el gobierno central, la agencia presidencial y otros actores con los gobiernos locales se deben fundamentar en: 1. El reconocimiento de las diferencias y las competencias que tiene cada uno. Es importante que desde el nivel nacional se reconozca que las competencias que tienen los territorios, y en el marco de ese reconocimiento creemos que la relación puede cambiar, porque las soluciones serán diferentes y las necesidades que tienen los territorios pues se pueden expresar de otra manera. 2, se deben identificar líneas comunes de acción que generen un valor agregado. 3, el sistema de cooperación internacional se ordena por sectores y territorios,
y esta organización debe ser conocida por todos los miembros del sistema y todos los territorios del país. Debe haber una capacidad de escuchar las posiciones de manera positiva para construir sobre la diferencia, una de las conclusiones importantes de la mesa. Se habló de que todos los ejercicios de redes inician por la construcción de capacidades para el fortalecimiento y el manejo adecuado de las redes y por lo tanto del sistema de cooperación. Es importante que el Sistema Nacional de Cooperación fortalezca el trabajo en redes entre los mismos miembros del sistema. Los proyectos son una forma de entrada a la cooperación. Sin embargo, no debe ser la única manera de establecer diferentes alianzas. Siempre pensamos que, y siempre estamos buscando grandes proyectos con grandes cooperantes, y esto es lógico por las necesidades que tienen los territorios. Sin embargo, a veces no solamente son los proyectos los que nos permiten crear sinergias con los actores de la cooperación y los actores internacionales, sino son diversas iniciativas que se pueden trabajar en la entidad territorial sola o conjuntamente, proponer iniciativas y proponer proyectos que permitan, digamos, crear otras sinergias en el Sistema Nacional de Cooperación. Los éxitos en las redes dependen fundamentalmente del trabajo de los miembros, que sea un trabajo serio, comprometido, transparente, respetuoso. La concepción ya no es solo recibir recursos, sino cómo podemos aportar. En el marco de estas redes, lo interesante es que yo entro como socio, obviamente, y entro no solamente a buscar, como lo decía, oportunidades para mis proyectos estratégicos de ciudad, sino también tengo la posibilidad de posicionar internacionalmente el territorio al cual hago parte. La agencia presidencial debe partir del conocimiento de los territorios y sus necesidades y generar espacios que creen confianza con los gobiernos locales. Los gobiernos locales deben trabajar de manera profesional la cooperación internacional. No basta saber elaborar proyectos en metodologías como el marco lógico. Ya estoy terminando. Los gobiernos locales deben aprovechar las ofertas de cooperación, pero nunca entender que esta es la solución de los problemas locales. Es una herramienta más para el desarrollo local. Se debe ser innovadores en la participación de los territorios en los distintos escenarios internacionales. Y se debe ver las redes como una oportunidad para generar conocimiento permanente. Importante, y termino con esto, se habló de la necesidad de evaluar permanentemente la articulación y el impacto del Sistema Nacional de Cooperación, y que este sistema contribuya realmente al objetivo de las entidades territoriales en cuanto a sus necesidades y a sus acciones internacionales. Muchas gracias. Como vieron, las redes son importantes y les pongo un reto de innovación por si ya resolvieron el de los 9 puntos. La red significa conexiones con nodos, pero no es necesario que sean simétricos. Piensen en redes con materiales diferentes, longitudes diferentes, gruesos diferentes. Y verán que salen cosas muy interesantes para la cooperación para el desarrollo. Por último, tiene la palabra Juan Carlos para hablarnos del panel cuarto de tecnologías. Bueno, pues lo primero que hay que decir es que ni APC ni yo sabíamos que la voz iba a estar tan ronca ni que iba a tener tapada la nariz para la sesión de hoy, entonces me disculpan por eso. Contingencias. Muy bien. El panel 4 se llamó Herramientas tecnológicas y otros instrumentos para una más efectiva gestión de la cooperación internacional. El moderador fue el periodista Mauricio Jaramillo, quien es especialista en medios digitales, y hubo 5 presentaciones que se llevaron a cabo. La primera la hizo Mark Cardwell, director de comunicaciones online de PNUD, sobre estandarización de la información abierta. La segunda la hizo Philip Shonrock, director de CPI, sobre la revolución de los datos. La tercera, Orlando Rincón, presidente de Parquesoft, hizo unas reflexiones sobre la tecnología y la construcción del desarrollo. Yo hice la siguiente, que era una presentación sobre nuestra experiencia en la construcción del sistema de información oportunidades, y terminó Alejandro Zárate de Cool for Code hablando de la experiencia de esta empresa en la generación de herramientas tecnológicas aplicadas al desarrollo. La relatoría tuvo los siguientes temas principales. Primero,
se comenzó con una contextualización que hizo Mauricio sobre en qué está la tecnología en este momento, qué está viviendo el mundo. Habló sobre todo de cómo todas estas tecnologías están abriendo un montón de oportunidades, habló de un mayor uso de los datos, de una explosión de la movilidad, del uso de celulares para interactuar. Habló de la computación en la nube, de cómo las redes sociales se están multiplicando, de cómo hay más de 300 redes sociales actualmente funcionando, del crowdfunding y crowdsourcing como herramientas que están modificando la financiación y los aportes y el tipo de actores que participan del desarrollo, y por último de todo lo que está sucediendo en el mundo de la innovación social relacionada con las TIC. Un segundo tema que se trabajó fue cómo las tecnologías están abriendo nuevas oportunidades, ¿sí? Y de ahí oportunidades de las que se mencionaron en las diferentes intervenciones. Por un lado, la democratización de la información, lo que está permitiendo una mayor divulgación de la información, y esto a su vez está permitiendo unas transformaciones en materia del tipo de actores que están participando en el desarrollo. Ya no son los anteriores actores, el acceso ha permitido que haya nuevos participantes en el desarrollo. También mayor participación e inclusión generacional. Las nuevas generaciones que están mucho más cercanas a estas nuevas tecnologías se están contagiando, se están involucrando de una manera muchísimo más activa en nuevos tipos de iniciativas. Hay una mejor comprensión también de los problemas, o permite una mejor comprensión de los problemas, y Philip nos hablaba ayer de cómo los datos por sí solos no nos lograban llevar a buenas conclusiones, pero los datos con unos buenos análisis nos podrían generar herramientas para entender mejor los fenómenos de pobreza, los fenómenos de desigualdad, etcétera. Asimismo, se habló de una simplificación de los procesos de cooperación como una oportunidad desde el uso de nuevas tecnologías. ¿Cómo podemos aplicar estas tecnologías para reducir la complejidad de los formatos que se utilizan, la multiplicidad de formatos? ¿Cómo pudiéramos generar mayores niveles de unificación de procedimientos en el marco de la cooperación internacional? También era uno de los temas tratados ahí. Y por último, se habló también de la potencialidad, y Cool for Code fue muy bueno en mostrarnos cómo se podría utilizar las tecnologías para generar nuevos formatos de presentación de la información que amplíen, digamos, el entendimiento de los procesos de desarrollo. En un tercer tema se habló de las precauciones que hay que tener a sí mismo, ¿sí? Por un lado, uno de los temas que tocaba más Mark era el tema de la estandarización, de cómo era importante no tener una amplia multiplicidad de formas de comunicarnos o de utilizar las tecnologías, sino que se debería lograr estándares mínimos que nos permitieran comunicar las cosas o utilizar unos códigos comunes. Y asimismo hablaba de los estándares de datos abiertos. Se habló también de cómo la tecnología debería estar direccionada a solucionar problemas de la compleja institucionalidad de la cooperación internacional, en donde hay tantísimos actores, cada uno de ellos con intereses diferentes, cada uno de ellos con procedimientos distintos, y que cómo la tecnología debería saber cómo moverse en esa misma realidad. El tema del control de calidad de la información no es solo tener mayor cantidad de datos, pero también viene a ser importante cuál es la calidad de esos datos, quién está controlando eso y quién tiene la posesión de la información también. Y por último, se habló también de la importancia de tener tecnología, pero que sería fundamental acompañar ese crecimiento tecnológico de una transformación cultural que permita que el desarrollo tecnológico sea utilizado, porque en muchas ocasiones se habló de sistemas de información que se crearon y quedaron sin utilizarse porque no fueron acompañados de un proceso cultural que estuviera a la misma velocidad. El cuarto punto tiene que ver con las limitaciones que quedan pendientes de resolver. Y por un lado, una de las dificultades que más se nota hacia adelante en la incorporación de las tecnologías en el marco del desarrollo tiene que ver con la
posibilidad de incrementar el acceso no solo a los que actualmente ya tienen el acceso a estas tecnologías, sino a comunidades que en este momento no las tienen, a poblaciones que no las tienen y que es indispensable, digamos, generar diferentes tipos de incentivos, diferentes tipos de programas para lograr esto. En materia de los retos de cómo utilizar la tecnología no solo en el marco del desarrollo, sino en el marco de la cooperación internacional, se habló al menos de 3 tipos de necesidades, y esto fue algo que también los grupos al final de la sesión manifestaron. Una necesidad de que se enfoque hacia la simplificación de procedimientos, hacia la estandarización de lenguajes y de mecanismos, y hacia la unificación de plataformas. Esos eran 3 retos muy importantes que fueron resaltados no solo por los panelistas, sino también por los participantes. Y en tercer lugar, dentro de ese bloque, se habló también pues, de que la tecnología no debe ser el objetivo. La tecnología es un canal, y la tecnología se justifica siempre y cuando esto derive, y ese desarrollo tecnológico derive en un mayor monitoreo y evaluación, en mejor planificación, en mayores sinergias, en procesos más ambiciosos también, en reducción de la duplicación, etcétera, etcétera. En un quinto punto, ya se habló de ejemplos concretos del uso de tecnologías aplicadas al desarrollo en Colombia, y allí se presentaron 3 ejemplos puntuales, 2 que estaban dentro del panel, que fue el caso de oportunidades, el segundo el caso del mapa de cooperación y otros desarrollos de Cool for Code, pero también desde el público fue muy interesante conocer lo que se presentó hace algunos minutos, que fue la plataforma Nodoka. ¿Sí? Entonces, esto para decir que hay desarrollos que ya se están generando en el país, pero dentro del público se sintió que era indispensable comenzar. Digamos que muchas de las preguntas que se generaron hacia el final del panel tuvieron que ver con cómo comenzar, cuáles son los mínimos, cómo podemos agilizar, porque definitivamente el sector del desarrollo parecería estar quedado atrás en el uso de estas tecnologías en comparación con otro tipo de sectores. Y una de las razones por las cuales varios de los proponentes le sugirieron a la APC presentar estas 2 experiencias tiene que ver con la posibilidad de divulgar y de crear una ola de mayor entusiasmo frente al uso de tecnologías dentro del desarrollo. Para cerrar, y lo siento, tuve que cortar muchas cosas y muchos comentarios, dentro de las conclusiones, si tuviera que ser muy simplista o pecar de simplista, creo que son 4 las principales conclusiones del panel. 1, que es indispensable acelerar la incorporación de los actores que trabajan en temas de desarrollo al uso de nuevas tecnologías, y se tienen que movilizar mayores recursos en torno a esto. 2, que es fundamental asegurar que la tecnología siempre se dirija a facilitar la cooperación internacional y a hacerla más incluyente. 3, que es clave el fortalecimiento de una cultura generalizada de la tecnología que acompañe ese desarrollo tecnológico y que logre acelerar el acceso democrático o que se logre asegurar el acceso democrático a estas tecnologías. Y 4, que hay varios actores que en Colombia ya están comenzando a utilizar estas tecnologías en su trabajo, pero que se requiere generar una ola mucho mayor para que esto pueda derivar en resultados desde el punto de vista de eficacia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, quisiera en primer lugar agradecer a los 4 relatores el esfuerzo de contención y de resumen y de síntesis que han hecho. Seguro que eso nos aportan muchas cosas. Entramos ahora en el segundo momento de este panel conclusivo antes de la clausura, que es el darles la palabra a ustedes. Y van a poder hacerlo probablemente innovando. Yo les propongo, si hay tiempo, porque nuestro tiempo es limitado, a lo sumo a 20 para las 12 habremos cerrado. Yo necesito 20 minutos para poder iniciar el panel a 1/4 para las 12 de conclusiones finales, de clausura. Les propongo 3 preguntas, si nos da tiempo. La primera, ustedes han escuchado líneas de mejora, recomendaciones que se han señalado en las 4 mesas. Y cada uno de ustedes tuvo ocasión de participar en alguna de ellas.
¿Algo adicional que añadir? ¿Algún énfasis en particular? Eso es lo que les sugiero. Naturalmente, siempre pueden intentar decir alguna cosa al respecto. Disponemos de un micrófono de sala, creo. Podemos daros uno de los nuestros, y si alguien nos ayuda o nos autoorganizamos. ¿Quién quiere palabras, por favor? Voy a hacer un turno cerrado y si hay tiempo más. Veo una petición allá, otra allá, dos. A ver, tengo 1, 2, 3, 4 de momento, cerramos acá. Mira, aquí hay 3 hacia allá en la zona, a la izquierda, Eduardo. ¿Cuál primero? Allá hay 3. La primera es la que está levantando la mano. Tú estabas en un punto. Aquí también, sí. Intentaremos que vaya para todo el mundo, pero por favor recuerden, 1 minuto, 2 minutos. Para aportar simplemente, hablemos de la cultura de la cooperación internacional, no de la cultura de herramientas, cultura de cada uno de los temas que teníamos de la cooperación sur-sur, hablemos de la cultura de la cooperación como un gran reto. Gracias. Aquí hay, vamos a empezar por aquí, para aquí había 1, 2, en la segunda fila y en la tercera. Solamente un comentario. Ayer estaba en la mesa de innovación y se hablaba mucho de paz, desarrollo humano y cooperación. Y para que eso se pueda enlazar, el enfoque nos tiene que llevar también a una dinámica de reconocimiento, de ver a las poblaciones como interlocutores válidos y que ya tienen unos recursos propios que hay que potenciar y no llegar con todo como si fuéramos los salvadores de esas poblaciones. Gracias, doctor. Yo quisiera, más que un aporte, una pregunta que la dejo para futuros escenarios, y es ¿qué prioridades se acercan o se vienen para las fuerzas militares en materia de cooperación? Si bien es cierto, sabemos todos que todos estos índices de desarrollo que ha logrado el país ha sido una gran contribución gracias a las fuerzas militares como tal. Y en ese orden de ideas, llegamos a un tope y a un nivel. ¿Qué se viene? ¿Qué instrumentos tendríamos que volcarnos a desarrollar las fuerzas militares como contexto, como un actor clave en garantizar las condiciones de inversión de seguridad que permitan eso, un desarrollo de cooperación sur-sur? Gracias. Gracias, tomamos nota. Ahora ya en la parte final hay 2 palabras, 2 dedos levantados. Sí, sí. El señor con saco y camisa blanca era fue el primero que levantó la mano. Ya llegó aquí. Bueno, son 2 interrogantes que deben, pues más bien que quedan en la mesa y para todos. ¿Existe la voluntad y el compromiso político para que se aplique y se pongan en marcha estas propuestas que han surgido aquí en este momento? Y la otra es, ¿qué se está haciendo desde la Cancillería y desde APC con respecto a una agenda que se ha hecho a nivel global en el reconocimiento de las organizaciones sociales como actoras válidas del desarrollo, porque no se les reconoce como tal? Gracias. Por fin fue el primero que pidió la palabra. Tranquilo, los últimos serán los primeros, dice la palabra. Buenos días. Yo quisiera que en varios escenarios en los que he estado, que hemos hablado de cooperación internacional, todos hablamos y decimos que es un lío el tema de la estandarización, y creo que Colombia puede liderar a nivel latinoamericano la creación de una norma técnica internacional de presentación de proyectos de cooperación internacional. Eso le daría un gran aporte al desarrollo en Latinoamérica y sería Colombia el protagonista de la creación de un lenguaje universal de desarrollo. Muchas gracias, tomo buena nota. Pasamos ya hacia el otro lado, por el final, por favor. Bien, buenos días. Nosotros hemos participado en algunos programas de cooperación internacional y hemos tenido 2 tropiezos. El primero, la implementación de tecnologías en 2 posiciones de Colombia bien complejas, la parte de la Amazonía y la parte de la costa pacífica. ¿Cómo superar las dificultades que nos da la tecnología con personas que tienen problemas de analfabetismo o de lectura funcional?
leen, pero no entienden lo que leen, porque no han sido lectores en el transcurso de sus días. Esa es una problemática que tenemos en el Pacífico y en la zona del suroriente colombiano, bien compleja para desarrollar las posiciones de cooperación internacional al desarrollo en esas zonas del país. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Yo no tenía ya más señaladas, si me olvidé de alguien. Hay una más acá y cerramos. Adelante, por favor. Saludo especial. Hicimos parte de un proyecto ADECOL 90C21 Naciones Unidas y fue muy valioso el intercambio de experiencias significativas a través de la postura y la posición de todo el directorio de participantes y el acercamiento de memorias, porque entre departamentos, entre regiones, hay unas experiencias muy ricas, entonces el intercambio de experiencias significativas. Colocar a disposición nuestra las memorias, que son unos documentales muy valiosos, y el directorio completo para la comunicación de regiones. Muchas gracias. Bien, si les parece, entonces vamos a cerrar este primer momento. Me pide, porque una de las preguntas que se planteaba, la del analfabetismo funcional, salió en el taller y le doy 30 segundos para que nos lo... No, simplemente para decir, ese fue uno de los puntos que se tocó y se quedó en la priorización o simplificación de todo el panel, pero una de las cosas que sí se habló en el marco del uso de nuevas tecnologías tiene que ver con el uso de nuevos formatos que tienen estas tecnologías, de ver cómo se podrían utilizar multiformatos como los videos para incorporarlos en procesos de formulación, en procesos de diseño, en procesos de monitoreo sobre todo y de evaluación de los proyectos, porque esto podría también romper mucho con la exclusión de ciertos actores que actualmente no participan en el marco de esos procesos de la gestión de proyectos. Les planteo una segunda pregunta en la medida en que esto nos sirve para recoger recomendaciones y conclusiones. Empiezo con un señalamiento que intenta ser una provocación a la mirada hacia adentro. ¿Son conscientes de que todos los que están sentados acá son parte del Sistema Nacional de Cooperación Internacional? ¿Son conscientes de que son corresponsables de lo que se haga, lo que no se haga, lo que se haga bien o lo que se haga mal? ¿O simplemente, pidiendo el reconocimiento que hay que pedir, vamos a pedir simplemente que papá y mamá resuelvan las cosas? Ese es el señalamiento que yo les hago, que me atrevo a hacer con toda modestia y no voy a ir más lejos, digamos, porque no es mi objetivo. Entonces, pensando en eso, puesto que son parte del sistema nacional y tienen cosas que ofrecer, que pedir, que exigir, que dar, la pregunta es, si tuvieran que elegir solo una o dos funciones para el Sistema Nacional de Cooperación Internacional, de esta lista cerrada que les doy, ¿cuál elegirían? Gestión del conocimiento y la información, formación y mejora de las capacidades, diálogo y búsqueda de espacios de concertación, acompañamiento, facilitación. Si alguien quiere atreverse a decir algo al respecto, y les cuento el por qué estoy realizando, y tendrán, algunos ya lo saben y otros tendrán ocasión de verlo cuando acabe, una consultoría para APC, y justamente ese ejercicio se ha hecho también con grupos focales. Si hay que pedirle a APC que simplifique sus funciones y que haga solo tres, priorizar, insisto, es elegir y dejar fuera, ¿cuáles serían las importantes? Repito, por favor, les decía, si tuvieran que elegir gestión del conocimiento y la información, formación y mejora de capacidades, la segunda, diálogo y concertación, cuarto, acompañamiento, quinto, facilitación. ¿Quién se anima a decir cuál sería su elección? Tenemos acá dos palabras, por favor, el micrófono. Ya está aquí. Bueno, teniendo en cuenta la labor que hace APC y las demás entidades, posiblemente yo como representante del gobierno nacional creo que
elegiría facilitación, porque su poder como gestores articula toda la oferta desde las distintas entidades, los distintos niveles, con las necesidades de la comunidad. Bueno, muy buenos días. Yo creo que elegiría el segundo punto que usted está tocando, que tiene que ver con el mejoramiento de capacidades, por cuanto creo que en los otros puntos, pues la APC ha venido desarrollando una labor muy importante con el acompañamiento de la comunidad internacional, pero viendo el escenario futuro que nos viene, creo que la gestión de capacidad el mejoramiento de las capacidades, especialmente en los entes territoriales, debe ser un tema prioritario a fortalecer para APC en lo sucesivo. Gracias. Hay otra palabra pedida aquí delante y anímense, espero que no vaya más por acá y empezamos. Aquí delante. Buenos días. Yo definitivamente elegiría el diálogo, porque es a través del diálogo que podemos obtener las diferentes. O sea, primero, a través del diálogo puedes tener espacios también de aprendizaje, de facilitación, de intercambio, y el diálogo siempre es un inicio, un buen inicio. Pasamos, aquí había pedido la palabra. Sí, aquí delante y luego regresamos. Buenos días, yo elegiría todas las anteriores, pero bueno, si me preguntas cuál de todas, yo también estoy de acuerdo con mi compañero en instalación de capacidades, pero avanzando mucho más en ese concepto que se ha venido manejando, instalar capacidades, y es enseñemos a formular proyectos. Creo que ahí está un poco el dilema, y es que estamos sufriendo de una proyectitis crónica. Entonces creo que instalación de capacidades también implicaría un poco es enseñarles especialmente a los territoriales a planificar el desarrollo, porque la cooperación es simplemente uno de tantos instrumentos complementarios de la gestión territorial. Entonces creo que la base de la instalación de capacidades debería ser planificar el desarrollo. Gracias. Hay otra palabra pedida aquí a la derecha y luego ya vamos hacia el final. Anímense. Hay dos palabras pedidas, si alguien quiere que la pida o que calle hasta el 11º encuentro. Buenos días, Catalina Escobar, hablo un poco desde la perspectiva del sector social, y yo creo que la priorización debe estar por la línea también del diálogo y la concertación, que está muy ligada con la facilitación. Me cuesta un poco como dividirlas y verlas diferentes, y yo creo que a través, como con ese enfoque, se pueden dar los otros en la medida que se dialoga, se concerta y se facilita el intercambio de saberes y conocimientos, por ejemplo, con universidades y con otros actores de desarrollo que pueden tener el tema de gestión de conocimiento, de formación y del mismo sector social. Entonces, para repetir, creo que en la línea de diálogo y concertación ligado a la facilitación. Gracias. Hay una palabra aquí delante y luego al final y ya cerramos. Como ven, poner construcciones funciona. Doctor Grasa, yo le preguntaría qué se entendería por la gestión del conocimiento, porque para mí la gestión del conocimiento lo englobaría todo, ¿no? Es formación, es construcción participativa de lo que queremos y entendemos por conocimiento, ¿no? Entonces englobaría las otras de abajo y me quedaría con gestión, pero sí me gustaría que aclarara o nos aclarara qué estamos entendiendo por gestión. Bueno, muchas gracias, Javier Plata. Teniendo en cuenta que el país es clasificado como país de renta media alta, ¿sí? Y tomando en cuenta que en alguna frase anterior, el que tiene el conocimiento tiene el desarrollo, estaría de acuerdo con la última, con la persona que acaba de intervenir, en que indudablemente la gestión del conocimiento y la información nos daría bastantes bases para cubrir esa misma y las tres siguientes. Una última palabra.
Se añadió, bueno, sí. seremos generosos. Hay que estar muy despiertos. Bueno, mi nombre es Wilson Rojas. Sí, inmediatamente. Wilson Rojas, director de Cooperación Internacional de la Gobernación de La Guajira. Mira, los temas son todos interesantes. Ayer en la mesa de innovación conversábamos, había el compañero de Caldas que estuvo allí con nosotros también. El tema del conocimiento es importante, de instalar capacidades, de mejorar. Claro que sí, es importante. Pero mire, yo creo que el APC debe ya entrar en un rol muy importante por el cual se mide la cooperación en los territorios y en la ejecución de proyectos. La APC debe ya tomar la ruta de acompañamiento real y permanente en el fortalecimiento de las capacidades, primero el Comité de Cooperación Internacional que haya de carácter local o de carácter departamental. Segundo, inmediatamente acompañar los proyectos. Estoy de acuerdo con la compañera en la formulación de los proyectos. Estamos haciendo proyectos y proyectos, pero por una coma se devuelve, no está de acuerdo, no sabemos qué actor, qué cooperante le interesa el proyecto que estamos formulando, entonces no somos dueños de la información en el territorio. La información la llevan los cooperantes, ¿verdad? La APC debe asumir el rol de ser dueño de la información, guiarnos, enrutar a los comités, enrutar a los funcionarios, a los entes territoriales que les interese, claro está, porque hay unos que no les interesa, pero casos como la Gobernación de La Guajira, donde hoy tenemos que decir públicamente que el tema de renta media alta se quedó en Bogotá porque en La Guajira estamos en Playa Baja. Entonces, debe ya la APC tomar inmediatamente ese punto de acompañamiento al tema de los proyectos y fortalecimiento de capacidades. Es amarilla la camisa. Bien, hago la corrección de que la camisa es amarilla y no blanca, porque se puede pensar que el uso ha abusado del color. No se preocupe, está bien. Yo creo que la nueva visión de la agencia sin duda debe estar enmarcada en la gestión del conocimiento. Esa teoría es un apalancamiento generoso al desarrollo en los próximos años en el planeta. Y creo que casarnos con esa teoría de la gestión del conocimiento garantizaría ser visibles en el mundo y aprovechar las nuevas oportunidades que se avecinan. Bien, hay dos palabras pedidas fuera de turno, pero como la tercera pregunta va a ser para que se la lleven para casa y se la piensen, estamos todavía en tiempo. Una al final de todo, por favor, aquí el señor de la silla que está al lado de la pared ya. Perdón, yo tengo el micrófono y ya había pedido la palabra, perdón. Yo también estoy de acuerdo en que en la gestión del conocimiento, si la APC empieza a generar esa dinámica de la innovación, es fuerte para la parte del partenariado. Si nosotros vemos que en la vinculación de socios y pares lo hacemos también con diferentes actores y diferentes temas. Entonces, en la gestión de conocimiento nosotros podemos vincular y fortalecer una apropiación en las regiones desde las prioridades de las regiones. Y el otro tema, estoy totalmente de acuerdo con el compañero de La Guajira, el acompañamiento en proyectos de cooperación para el desarrollo es fundamental. Nosotros en la Orinoquia colombiana hicimos un ejercicio muy interesante hace más o menos 5 años, donde le entregamos a la APC más o menos 6, 8 proyectos y no pasó nada. Entonces, todo ese ejercicio que hicimos al interior de las regiones, que fue un esfuerzo de más de 3 meses con acompañamiento personalizado y grupal, si nos hubiésemos tenido ya un resultado de cada proyecto sería buenísimo, porque eso se fortalecen las capacidades a través del acompañamiento en proyectos y la APC ha sido muy buena en eso. Entonces sería seguir trabajando en ese sentido. Gracias. Gracias. Queda esa última palabra. Al lado no nos llamamos. Ahora ya. Sí. Porque me comprometí que al menos 20 para las 12 vamos a acabar. Bueno. Pero ese era el ejercicio. Bueno, si hay un minuto se la dejo. Dentro de las opciones que se entregan, yo creo que desde las regiones tenemos que trabajar fuertemente con la APC en temas de formación y capacitación. Yo hago un llamado a la APC para que consolidemos equipos de trabajo regionales. Miremos para el 2014 cuántos equipos regionales de APC vamos a crear.
Les estamos solicitando, enséñenos a pescar, nosotros podemos pescar, crean en el talento humano regional. No se les olviden que los gobiernos locales son la línea de frente con el trabajo con la comunidad. Allá también hay un talento humano capacitado, hay gente con maestrías, con idiomas, que no solo estudian aquí en Bogotá en las universidades, sino también por fuera del país. Crean en el talento humano regional. Estoy seguro, obviamente, que si APC se volca hacia las regiones, va a tener un trabajo mucho más efectivo. Una vez más, hago un llamado a la APC. ¿Cuántos equipos regionales de APC vamos a crear en las regiones para el 2014? Gracias. Bien, si les parece, había dos cosas que se me preguntaban. Una cosa que se me preguntaba directamente, ¿por qué diferenciar formación de capacidades y gestión del conocimiento y de la información? Porque la formación de capacidades es parte de la gestión de la información y del conocimiento, pero tiene un enfoque muy diferenciado a cada uno lo que necesita, o como decía un viejo pensador con barba del siglo XIX, que ya no se lee, a cada uno según sus necesidades, de cada uno según sus capacidades. Piensen quién fue el señor que dijo eso, digamos, en el año 1847. Bien, desde esa perspectiva, la formación, la gestión del conocimiento de la información va a exigir tratarlo todo. El papel de la investigación de base, de la aplicada, el papel de las universidades, la transferencia de conocimientos, los diferentes actores, la innovación. Por tanto, es un tema más grueso, digamos que requiere políticas más globales, más nacionales. La formación de capacidades puede ir en las direcciones que ustedes planteaban, pero no son contradictorias, como ustedes han visto bien en este sentido. Olga Lucía había pedido la palabra para algo de eso un momento, y de todas maneras yo les quisiera hacer con un señalamiento final. Fíjense que hay cosas que cambiar en nuestros mapas de conexiones neuronales. Casi todos han hablado de qué priorizar en el sistema y han hablado de APC. Voy a tratar de que sea medio minuto porque esto sí fue que me sale un letrero si no lo digo. Y lo reflexioné mucho ayer oyéndolos hablar y nutriéndome de todas sus observaciones. Y es que se viene insistiendo en la necesidad de la diferenciación regional en las políticas. Creo que todo lo que ustedes han dicho hoy es precisamente eso, cómo no podemos seguir haciendo políticas uniformes para el territorio. Estos elementos que nos plantea Rafael, me imagino que van a estar diferenciados por características que tienen los territorios que son distintos. Hoy trabajamos, le ayudamos al gobierno en una misión de ciudades tratando de aterrizar eso, y lo que nos ha salido más con fuerza es la necesidad de ser flexibles para llegar al territorio, porque son distintos. Entonces muchas de las cosas que ustedes han dicho acá requieren adaptarse de manera distinta para las regiones. Eso era todo. Gracias. Tomamos nota de todo ello y, como me pidieron que hiciera una breve conclusión general antes de las recomendaciones que tomaré, voy a leerles lo que fueron mis notas de trabajo estos días. Desde hace tiempo, sin que participo en un evento de este estilo, y los que estuvieron en Cali en cooperación descentralizada lo saben, porque me dijeron que lo escribiera después, escribo mi cuaderno de presencias, ausencias y obsesiones, digamos. Voy a comentarles lo que me salió. El 10º encuentro ha mostrado que el Sistema Nacional de Cooperación Internacional multiforme es una realidad consolidada, plural, heterogénea, dispar, que se está listando para enfrentar nuevos retos y oportunidades. Se están moviendo, como se mueve el mundo, como se mueve la región. Y ojo, o se mueven alineados o se van a quedar sin piso, sin suelo en el que están. Los debates en grupo han mostrado pasión, razón, a veces obsesión, pero sobre todo ilusión, ganas de mejorar y una apuesta decidida por reforzar y cambiar. He notado en particular un interés por entender el presente para incidir en el futuro, y eso me parece especialmente claro. Las opiniones sobre el estado de salud del sistema nacional difieren, escuchando lo que se dijo en plenarios o grupos y en pasillos, que también son importantes, digamos, en espacios informales. Pero que difieran las ideas sobre el estado de salud es normal, es una seña de salud. Hay disputas, antagonismos. Yo creo que hay dos cosas especialmente claves que se señalan, y la disputa es buena, es la sal de la vida. Hay que gestionarla, simplemente manejarla. Uno,
la dificultad de concertar heterogeneidad y la dificultad de encontrar espacios de encuentro regulares y constantes. Ha habido un reclamo constante de eso. Tal vez no basta con una vez al año, pero entonces tendrán que buscar ustedes como sistema cómo hacerlo. Y otro, que se observan dos tipos de tensiones muy fructíferas, si se manejan bien, entre autoridades nacionales y territoriales, eso es obvio, digamos, y entre los actores que se sienten menos utilizados, la academia, la sociedad civil, los emprendedores, y menos reconocidos, como se ha dicho antes, y los actores más vinculados a la administración, sean nacionales o territoriales. Hay una doble brecha, digamos, fructífera si se maneja bien. Se ha hecho balance, examen crítico, propuestas de mejora, pero sobre todo han mirado hacia el futuro. Incluso cuando han hecho balance, mediante una herramienta potente como el mapa de cooperación, se ha pensado inmediatamente en proyectarla hacia la construcción de futuro compartido. Un mapa no es solo bueno para saber dónde estamos. Un mapa es una reducción abstracta de la realidad. Si recuerdan aquel bonito cuento de Borges del país que les gustaba construir mapas y que al final llegaron a construir un mapa que era tan perfecto que era igual que la realidad. Y se dieron cuenta de que no les servía a partir de aquel momento y que habían perdido el tiempo, el camino. Pues bien, el mapa sirve para saber por qué se prima este sector o otro, por qué ciertas zonas reciben más cooperación, otras. El mapa es una herramienta heurística para aprender, para hacerse preguntas de elaboración. La mirada hacia el futuro ha estado focalizada en dos grandes temas: la centralidad del desarrollo, en particular con la ruralidad, por la importancia que tiene en el país, y la construcción de la paz. La construcción de la paz, cuando entren en ello, va a tener una centralidad enorme en el tema del desarrollo. Yo diría que si tuviera que destacar una idea, una ha planeado en todos los salones durante este día y medio. La paz y el desarrollo se encarnan, se hacen realidad en buena medida en los territorios y las comunidades. De ahí que el encuentro ha estado marcado por un reclamo del papel multiplicador de los departamentos y municipios, acabamos de verlo hace escasos minutos, mediante los lineamientos derivados del Ejecutivo y del Legislativo. Deben ser el centro del desarrollo y de la paz. Por tanto, yo creo que en el futuro la agenda de mejora práctica de la descentralización ocupará una posición nuclear en la vida del país. Y eso, en buena medida, repercutirá en el Sistema Nacional de Cooperación. Ahí les debe hacer un comentario que ya he escuchado en varios lugares. La descentralización es un tema que va más allá, mucho más allá del Sistema Nacional de Cooperación, pero evidentemente mientras no esté resuelto, influye en el sistema. Por último, como toda realidad consolidada, el Sistema Nacional de Cooperación se ha autoexaminado, revisa sus productos, sus resultados, sus procesos, se autocritica, exige mejora. Se ha hablado sobre todo de facilitar procesos. Se ha hablado de no confundir coordinar con controlar. Se ha hablado, me gusta hablar claro y lo digo tal cual, se ha hablado de ejercer liderazgo y de respetar las necesidades de los diversos actores, de entender que articular actores plurales exige respeto a la diversidad, conocimiento de las capacidades de cada uno, instrumentos finos y mucho diálogo y mucho lubricante. El lubricante es fundamental para que la articulación funcione sin dolor, digamos desde esa perspectiva. Se han señalado cuellos de botella, cosas a mejorar, pero también muchas oportunidades. El sistema se ha ido haciendo grande y al hacerlo está fomentando el crecimiento de los grandes actores. Yo, para el trabajo que estoy realizando, he tenido la oportunidad de leer las memorias de todos los encuentros. Y les aseguro que, aunque la literatura no es de las más agradables, porque el género de relatoría siempre es largo, etcétera, da ideas muy interesantes de cómo los actores han crecido, del primero al 10º encuentro. Y eso quiere decir que están pidiendo espacio. Los territorios piden mayor papel en la toma de decisiones, mayor facilitación, acompañamiento, pero las universidades y la sociedad civil también han hablado fuerte en este sentido. Señalo una ausencia. Hemos escuchado poco a los emprendedores y a las empresas en este espacio, pero me consta que también quieren cosas al respecto. Señalo para acabar que los actores internacionales desde fuera y con total respeto miran con simpatía el proceso y el sistema nacional. No es tan habitual encontrar el nivel de participación en diversos momentos de este día y medio de tantos actores internacionales que acompañan a Colombia. Están dispuestos a seguir colaborando más y mejor,
y miran con interés cómo compartir este tipo de cuestiones. El embajador del Reino Unido lo ha dicho con claridad. Están viendo qué aprenden y qué pueden aprender para trabajar juntos con Colombia. Y además nos ha recordado, y conozco bien la DIFID, que eso no se hace solo con los actores oficiales, sino también con los no oficiales, que por tanto hay espacio de mejora. En este sentido, yo creo que, para acabar con una conclusión final, se ha apostado por espacios de diálogo estratégico, de alto nivel, donde se marquen cosas de futuro. Y el desarrollo es un proceso largo, no pueden plantearlo desde cada día. No quisiera acabar, sin embargo, sin hacer 3 señalamientos de cosas que no he escuchado. No estaban en la agenda, pero son importantes. Uno, hasta esta fase final, la importancia de la formación en los nuevos temas y las especialidades y capacidades. Y digo eso con un buen conocimiento de la academia colombiana y sabiendo que tienen una excelente academia. Pero están cambiando mucho las cosas y hay que hacer ese paso de superar la masa crítica para que luego la propia academia colombiana, con sus buenas capacidades, siga siendo el liderazgo y el director de eso. Segundo, no se ha hablado casi nada de un tema que está en la agenda de construcción de paz, pero que va a tener una enorme entidad a futuro: la droga y el cultivo ilícito, sobre todo por su impacto en las redes informales que están funcionando. Y además tienen ustedes un experto ya en este momento de renombre mundial en eso, Jorge Luis Garay, que ya lleva 3 publicaciones al respecto interesantes, que se están leyendo con mucho interés en México, por ejemplo, porque es el mismo problema y situación. Y por último, ha habido una ausencia para mí importante, pero que también va a estar y que les va a confrontar a todos ustedes. El gran problema de la violencia y de las muertes por arma, que no es la violencia en el mundo políticamente intencional, es decir, terrorismo y conflicto armado, sino que la mayor parte de la violencia y de las muertes por arma de fuego en el mundo se producen por cosas no políticamente intencionales. Seguridad ciudadana, bandas juveniles, delincuencia común, organizaciones criminales de todo tipo, las BACRIM en su lenguaje, etcétera, etcétera, desde esa perspectiva. En cualquier caso, mi conclusión final es: felicidades, sigan adelante, conociendo lo que conozco, tienen un riquísimo capital en el sistema nacional, apropiénselo todos y les aseguro que en pocos años van a poder dar un gran ejemplo de eso. Gracias.